Saludos tecnaditos, soy José Luis para Canvatonic.com y el tema del vídeo de hoy son los fusibles rearmables. Un fusible rearmable es un componente electrónico pasivo utilizado para proteger circuitos contra excesos de intensidad de corriente ocasionados generalmente por fallos. Cuando un exceso de corriente pasa por ese componente, se calienta, aumentando su resistencia, ya que la resistencia aumenta con la temperatura y protegiendo así a otros componentes de la sobreintensidad. Cuando cesa la corriente que está ocasionando la sobreintensidad, el componente se enfría y su resistencia, por lo tanto, baja, con lo cual vuelve a su estado inicial, es decir, se resetea. El comportamiento del fusible reseteable es parecido al de una resistencia PTC, que como sabéis es una resistencia de coeficiente positivo. Sin embargo, los relés funcionan mediante cambios mecánicos en el polímero que los compone. Por esta razón, los fusibles rearmables también se llaman PPTC, que viene del inglés Polymeric Positive Temperature Coefficient. Os habéis quedado acojonados con mi inglés. Pues no da para más, macho. O sea que, resumiendo, que se llaman PPTC y que viene de las siglas en inglés. En su estado de funcionamiento normal, el fusible reseteable presenta resistencias típicas por debajo de 1 ohmio. Tiene resistencias muy pequeñas. A medida que la corriente circula por el componente, este comienza a calentarse, y si la corriente está por encima del nominal del fusible, producirá que éste eleve su resistencia hasta que sólo permita pasar una pequeña corriente de fuga. Esta es una gran diferencia entre el fusible tradicional y este tipo de fusibles. En el fusible tradicional corta completamente el suministro de potencia, mientras que en el fusible reseteable deja pasar una pequeña cantidad de corriente necesaria para seguir calentándose y continuar con su alta resistencia. Esta corriente de fuga puede ser desde unos pocos miliamperios hasta un tipo máximo de unos 100 miliamperios. Como acabo de decir, una de las grandes diferencias entre el fusible tradicional y ese tipo de fusibles es que, debido a la construcción de este último, siempre circula una corriente a través del fusible, cuando los fusibles tradicionales interrumpe completamente el paso de la corriente al abrir físicamente el circuito. En un fusible reseteable, como habéis podido ver en todos estos que estoy mostrando ahora, se dan como mínimo dos valores, que suele ser una corriente y una tensión de funcionamiento. Por eso, este kit de fusibles reseteables que yo tengo aquí, si os fijáis, vienen tipificados el modelo y el consumo. Y yo le he puesto a mayores en la tensión nominal de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, el tipo RX-EF030, podemos ver que se trata de un fusible rearmable de 0,3 amperios y 72 voltios. Las aplicaciones que se les pueden dar a este tipo de fusibles son generalmente la protección de placas electrónicas, fuentes de alimentación, altavoces, etc. Físicamente, como podéis estar viendo ahora, se parecen bastante a lo que sería un condensador cerámico, aunque en algunos modelos son ostensiblemente más grandes. Pero típicamente, como podéis ver, no se diferencia mucho de lo que sería un condensador cerámico o incluso un condensador de tántalo. Bien, como acabo de decir, el sistema de funcionamiento de estos fusibles reseteables consiste en poner en serie el fusible con la carga que queremos controlar. De esta forma, tendríamos en una de las patillas la tensión de alimentación y en la salida la patilla a el circuito que queremos controlar. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño montaje para que veáis el funcionamiento real
de estos dispositivos. Bueno, y para la prueba que vamos a hacer con el fusible reseteable, lo que vamos a utilizar va a ser una lámpara de 12 voltios y 20 vatios, y vamos a utilizar también un fusible que creo que el mejor que se adapta para lo que queremos hacer es este fusible, que es un RU-EF110, que es un fusible rearmable de 1.1 amperios y 30 voltios. Lo que voy a hacer es simple. Voy a conectar la bombilla por un lado a el fusible, como es una prueba pequeña, yo creo que así sirve, y por otro lado alimentación positiva y la salida al negativo. Entonces, este circuito es sencillo. Lo que tenemos es tensión positivo, entrada de fusible, salida de fusible, entrada de la lámpara, y se cierra el circuito negativo de la lámpara con el negativo de la fuente. Bien, tenemos 1,5 voltios, 0,53 vatios de consumo, la lámpara luce, y como podéis observar, el fusible rearmable no está haciendo absolutamente nada, porque la intensidad que circula es inferior a su intensidad nominal de corte. Metemos 3,3 voltios. Vemos que aquí la intensidad sube a 810 miliamperios, 3,3 voltios, está consumiendo ya 2,6 vatios, y lo mismo que la parte anterior. Como la tensión nominal del fusible es 1,1 y está consumiendo 0,8, no pasa absolutamente nada. Y si le metemos 5 voltios, le metemos 5 voltios, el consumo está en 1,02 amperios, que aún está un pelín por debajo de la intensidad nominal del fusible, con lo cual no está haciendo absolutamente nada y está dejando que la bombilla funcione a su plena potencia. A la plena potencia con respecto a la tensión que estamos metiendo, porque recordad que esta bombilla es de 12 voltios y 20 vatios. Ahora, si ponemos 9 voltios, vemos que el consumo es de 1,41 amperios, está en 12 vatios, y sigue consumiendo lo que quiera. Voy a añadir un segundo fusible, este es de 0,9, a ver si se comporta diferente. Veis que está funcionando perfectamente. 5 voltios, está en 1 amperio, ninguno de los dos corta, uno es de 0,9 y otro de 1,1, y ahora con 12, perdón, ahora con 9, está en 1,3, ninguno de los dos corta, y en 12, ninguno de los dos fusibles corta. Ahora acabó cortando. Veis que necesita un tiempo, es decir, no os fiéis mucho de la intensidad nominal. La intensidad nominal que tiene el fusible, para que salte al momento, tiene que estar muy por encima de esa intensidad nominal. Si no, va a necesitar un tiempo hasta que acaba saltando. Si nosotros bajamos ahora, la tensión la hemos bajado a 3,3 voltios, debería enfriarse y encender, y ya está funcionando normalmente. Una vez que se enfrió, empezó a funcionar correctamente. Pues básicamente este es el funcionamiento de los fusibles reseteables. Tener en cuenta que la intensidad nominal es aproximada, va a tener que subir
por encima de esa intensidad nominal bastante para que salte al momento, o bien que tenga el consumo por encima de la nominal durante un tiempo, no es instantáneo. Pero aún así yo creo que es un buen sistema para proteger nuestros circuitos. Si te ha gustado el vídeo, un like será bienvenido, eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide de todos vosotros José Luis, hasta los siguientes vídeos, un saludo, tenuaditos.